Buenas tardes amigos de BPI TV, muchísimas gracias por el contacto. En este momento estamos conversando con el periodista y también candidato a la alcaldía de Baruta, Francisco Kiko Bautista. Cuéntanos un poco sobre esta candidatura que a muchos sorprendió, no únicamente a los baruteños. Fíjate, yo siempre he estado metido en política y además en los últimos tiempos he destacado haciendo análisis de política. Yo tengo varios programas en las redes y ahí hago análisis de la política. Leo los titulares y digo, bueno, van por acá, van por acá. Metido sobre todo en lo que a mí me parece fundamental, que es en los diseños estratégicos, sobre todo los del gobierno, porque la oposición carece de eso. Una de las grandes ventajas que tiene el gobierno para mantenerse al poder es que ellos diseñan, planifican y ejecutan. Nosotros, en cambio, hay una comisión de estrategia de la MUD que no se usa, porque los partidos, cada uno tiene sus direcciones nacionales, sus candidatos y cada cual va para su lado. Entonces nosotros adolecemos de objetivos comunes para todos, de análisis, de ubicación de escenarios, de discusión sobre qué se hace mal, qué se hace bien, mientras el gobierno tiene una planificación que sorprende, porque todo el mundo dice, no, Maduro, que el animalito que más juegan es el burro en la lotería, y que Maduro. Y resulta que Maduro, en términos de política, no tapa con hueco, no resuelven un problema, pero en términos políticos son eficaces. ¿Por qué digo esto? Porque, te voy a poner un ejemplo, las redes. El martes pasado, Freddy Guevara se asiló en la Embajada de Chile. Y ahí en la página de BPI, de Voluntad Popular, hay un video de Freddy hablándole con una pared a la gente, diciendo que él se queda, que él ha luchado. Y yo veo el video, y aun cuando yo no comparto muchas cosas de Freddy Guevara, lo sentí, me conmovió, porque era muy honesto lo que estaba diciendo. Y yo le escribí, Freddy, estoy contigo, hay que seguir peleando, tenemos que resistir. Y me meto en el timeline de la página de Voluntad Popular y lo que empiezo a ver es Freddy, asesino, dañado, perverso, traidor, una cantidad de insultos, conté 500, buscando a ver si alguien lo defendía. No, una cantidad de insultos, y entonces empiezo a abrirlos. ¿Y qué pasó cuando los abrí? Eran sin foto, la mayoría, 1 o 2 seguidores y 1000 Twitter. ¿Qué te quiere decir? Que era un laboratorio. O sea, le habían montado un paredón a Freddy Guevara, que a mi juicio es un héroe. ¿Qué nos ocurre? Que el gobierno, a través de las redes, nos crea unas matrices, se disfraza de oposición y acusa a uno y a otro. Y la gente le sigue la corriente. Porque como estamos en una batalla campal, todo el mundo se ofende, todo el mundo es malo, ningún dirigente sirve, estamos en un año caído, llama tipo piraña, todo el mundo se muerde, y resulta que el gobierno se metió en la oposición, nos conoce, nos evaluó e incide en nuestro estado de ánimo para dividirnos. Bueno, fíjate cómo la semana pasada habilitan a Manuel Rosales, después agarran y le allanan la inmunidad a Freddy. Pero al mismo día en la noche sueltan a John Goycochea y a Guarate. Todo eso, ¿para qué lo hicieron? Porque ninguna decisión la tomó la oposición. Esas son decisiones de gobierno. Lo hacen para generar división entre los que se abstienen y entre los que van a votar. Para que los que se abstienen, molestos porque allanaron la inmunidad de Freddy, le digan a los otros, tú eres un vendido al gobierno porque vas a ir a buscar elecciones. Y entonces los que vamos a elecciones le digamos al otro, pero ustedes son abstencionistas, eso es un error y ustedes se equivocan. Entonces la gente ve la cosa y dice, ay, qué horrible, qué feo. Y es un montaje, es una cosa que está planificada. Ah, claro, si la dirección de la oposición no es capaz de descifrar todos esos trucos, si no se meten en los adentros, estudia, investiga, hace correctivos, pues somos víctimas de una planificación que convierte a la minoría en mayoría. En el país donde hay un desastre de gestión, el dólar está llegando a 50. ¿Y cuánto está hoy? 58, ¿no es? 50, sí. Un litro de leche, yo el viernes compré el litro de leche a 30.000, hoy está a 36.000. Con una inseguridad de terror, el AMPA se ha apoderado de zonas concretas dirigidas por planes, te matan para quitarte un celular. La inflación más grande del mundo, no hay agua, huecos, se va la luz, la gente no le alcanza para vivir, el desabastecimiento. Y en ese caos, bueno, Maduro nos gana las elecciones de gobernadores y pone, además las de alcaldes, con una trampa
que todavía no hemos descifrado porque es trampa, que es la juramentación, y nos lleva hacia las elecciones en febrero de presidenciales. Entonces, el peor gobierno del mundo puede ser reelecto porque la oposición no descifró la trampa que le montaron. Aquí con muchos se preguntan, porque tú y yo somos periodistas en este lenguaje que tú y yo conocemos, pero que nos están viendo a través de las pantallas de BPI, ¿cómo fue ese despertar tuyo de decir, bueno, me voy a lanzar a candidato, ya no voy a ser ese periodista, sino lanzarme una candidatura por Baruta? ¿Por qué hacerlo en este momento cuando la oposición se nota que está totalmente dividida? Por eso, porque este es el peor momento. Y tú vas a decir que yo estoy loco, pero a mí me parece que esta es la gran oportunidad para discutir todos estos temas que te estoy señalando. Porque como hay un vacío enorme, nadie explica nada, bueno, vamos a salir a discutir. Yo no sé si te has dado cuenta, pero en las redes y en el país, cuando los partidos decidieron salirse de las elecciones, hubo una reacción en contra y empezó a defender los espacios. Candidatos, casi 8.000 candidatos ha inscrito. Muchos de ellos vecinos, dirigentes medios, independientes, liderazgos como el de Elías Santana, John Goycochea, etcétera. Apareció toda una cosa en respuesta que se negaba a entregar los espacios. Pero no solo eso, hay escritos espectaculares. Mientras la MUD no explica nada y los partidos nos llevan del revocatorio a la calle, de la calle a las elecciones de gobernadores, de las elecciones de gobernadores a la abstención, y ahora pretenden llevarnos otra vez a unas primarias para ir a las presidenciales sin explicar nada, la sociedad, el mundo de la cultura, los intelectuales, los periodistas han comenzado a debatir qué es lo que ocurre. Y entonces yo leí artículos como el de Leonardo Padrón, interesantísimos, llamando a que no nos dividamos, a que nos centremos, el de Mike Penfold, explicando cómo la tarjeta, el carnet de la patria se ha convertido en un instrumento para jalar votos, porque mientras nosotros estamos hablando de temas de la política, el carnet de la patria es concreto, va donde los pobres, las mayorías, y le dice, vota por mí, te doy comida. Y en esos sectores, pues el tema no es si Maduro se va o no se va, si la OEA, Almagro, no, el tema es que yo tengo que comer, porque no tengo más destino que sobrevivir. Esto es muy concreto, nosotros estamos en el aire y el gobierno está utilizando la crisis para su beneficio. Entonces eso obliga a salir a decir esto que te estoy diciendo, a decirle al liderazgo de la oposición y a la oposición, mira, tenemos que salir de ese marasmo, de ese ánimo de derrota donde estamos hoy, que nadie quiere hacer nada, que todos somos malos. Tenemos que reconstituir la unidad, tenemos que hacer política, subir el nivel de la política para ganarle a esta gente, porque si no se nos van a quedar 5 años más. Pero ganaste no, nombraste una palabra muy específica ahorita que es la abstención. ¿Cómo combatir esa abstención luego de que partidos políticos, Voluntad Popular, Acción Democrática, distintos partidos políticos se han unido en ese criterio en no ir a votar en estas elecciones municipales? Pero recordemos que para el próximo año también se vienen unas presidenciales con el mismo Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo piensas combatir esa abstención? Fíjate, estos partidos que tú nombraste dicen, no voy a las elecciones de las alcaldías, pero voy a las presidenciales, las primarias. O sea, los candidatos presidenciales le están diciendo a su liderazgo de sus partidos en los municipios, tú no vas a alcalde, pero yo sí voy a presidente. Eso fue lo mismo que hizo Chávez con la reforma, ¿te acuerdas? Ninguno se reelige sino yo. Y perdió la reforma. Porque no solo es mezquino, sino que es un argumento débil. ¿Por qué es débil? Porque las condiciones para las elecciones presidenciales puede que sean las mismas, puede que las trampas estén montadas ahí. Puede inclusive que el gobierno se eche para atrás y te devuelva los centros electorales que te cambió, que te permite inscribir los candidatos cuando quieras, y que todas esas trampas te las disminuya, porque Luis Florido ayer señaló que vamos a Dominicana otra vez a discutir estos acuerdos y que el tema electoral es básico. Entonces el gobierno puede llegar a Dominicana y decir, no, yo ya les devolví sus centros electorales, ya les inscribí sus candidatos, ya les otorgué todo lo que están pidiendo y no hay problema. Es más, vengan testigos electorales de todos lados, porque ya el gobierno nos dividió, nos puso a pelear entre abstencionistas y participacionistas y estamos fregados porque no tenemos el total de nuestra votación. ¿Te parece viable lo que está haciendo Luis Florido en este momento en el diálogo? Claro, eso significa que el liderazgo está oyendo estos discursos como el mío, que la sociedad está haciendo fuera de los partidos. Extraordinario. La sociedad le está diciendo a los partidos, se están equivocando, la abstención ya fue un camino que tomamos en el 2005 y fue un error, no lo repitamos. No cerremos la salida electoral, busquemos la mayoría para blindarnos, porque lo único que nos va a evitar el fraude es la mayoría. Ahora, la mayoría en las elecciones de gobernadores se nos fue,
4.500.000. ¿Y dónde están los otros 2.800.000 para llegar a las 7.500.000, que era lo que sacamos en la Asamblea Nacional? Algo pasó, tienes que revisarte. Sí, tienes que revisarte. Algo ocurrió que perdiste esa cantidad de votos. La explicación no solo está en el fraude, ese es un elemento. La política tienes que barajear, analizar todos los elementos, porque si te equivocas en el diagnóstico, la solución o las propuestas son equivocadas. Y es lo que está haciendo el liderazgo. El liderazgo fue chantajeado, llevado a la abstención por los paredones que hay en las redes, influidos por el gobierno y por cierto sector de la oposición que está dolido y tiene derecho a estar dolido, porque nosotros salimos de la calle con 130 muertos y esos muchachos que perdieron ahí necesitan que expliquemos por qué la entrega de sus vidas tuvo sentido. Eso no lo explicó nadie. Está hablando de un tema muy susceptible, porque recordemos lo que pasó este año 2017. Eso es un tema que se le mueve la fibra al venezolano, porque se viene de más de 4 meses de protestas, donde los diputados de la Asamblea Nacional convocaron a distintas manifestaciones al este y oeste de Caracas, pero luego llegaron unas elecciones regionales. Ya se tiene ese resultado, ahora se vienen unas municipales. ¿Cómo recuperar a ese venezolano de a pie que nos está viendo y dice, bueno, pero vienen unas municipales nuevamente? Lo estoy diciendo, fíjate, durante los 4 meses de marcha, la primera parte de las marchas fue un éxito. La señora que se enfrentó a las tanquetas, el muchacho que se desnudó, las mujeres que enseñaron los senos, los jubilados que pelearon contra la Guardia Nacional, el violinista, el cuatrista, todo eso que ocurrió ahí creó y generó una simbología que el mundo vio y se solidarizó con nosotros. Esa solidaridad de los países es por esa parte de la protesta, porque nos vieron víctimas de la represión y porque vieron un pueblo luchando en una gran cantidad de personas, en mayoría. Pero ¿qué ocurrió después? Cambiamos la línea, vamos a parar la constituyente, 350, 333, desconocemos al gobierno, Maduro se va mañana, porque hay un liderazgo que decía en cada manifestación, Maduro está a punto de irse, hay que seguir, el que se cansa pierde. Y resulta que no paramos la Asamblea Nacional Constituyente, sino que nos hicieron un fraude descarado. Vamos a pararnos en este momento. Asamblea Nacional Constituyente, recordemos que los 5 gobernadores electos en estas elecciones regionales, la Asamblea Nacional Constituyente los llama a juramentarse ante ellos. En caso de ser electo, proclamado alcalde del municipio de Baruta y te digan, tienes que venir a la Asamblea Nacional Constituyente a juramentarte aquí, ¿lo piensas hacer? Fíjate, como constitucional. Esa es la pregunta que hace todo el mundo. Tú eres jovencito, pero en mi época había un programa de Efraín de la Cerda que se llama Las preguntas de las 20.000 lochas. Ahorita es como 3 bolívares eso, pero antes era un realero. Esa es la pregunta que hace todo el mundo. Veamos yo cómo reflexiono sobre ella. Lo primero es que la juramentación es una trampa. Eso no está en ningún lado. Es una trampa que pone Maduro para arrodillarnos, para que no vayamos a juramentarnos, porque eso es traición y nos comamos el quesito de la trampa esa. Tú sabes que la trampa del quesito, ¡pum!, le cae encima. O sea, no ir, no juramentarse, entregar los cargos le comiste la trampa. Te la pusieron para eso y tú estás haciendo lo que ellos quieren. ¿Qué digo yo? Vamos a discutir porque ninguno de esos gobernadores nuestros es traidor. Eso no es verdad, no son traidores ni entregados. Porque hay que ponerse en los zapatos de Lady Gómez allá en el Táchira y decir, ok, yo voy a entregar la victoria que tanto me costó para que me vuelvan a poner a Bielma Mora, que es casi guardahumo, Atila, casi nos destruye el Estado en violencia, líos con la gasolina paramilitar. El señor es un diablo, chico. O el caso del Zulia. Guanipa dice, bueno, no, yo soy digno, yo tengo principios, yo no voy. No va, ya pusieron las elecciones y el candidato en el Zulia es Omar Prieto. Omar Prieto es el alcalde de San Francisco, que dicen ellos, pues yo no vivo en el Zulia, pues yo repito, que gobierna con sectores delincuenciales, un señor que es capaz de expropiar un cementerio, imagínate tú. Bueno, también está Manuel Rosales por esa misma... Pero claro, a Manuel Rosales lo habilitan para que participemos en las elecciones. Y Manuel Rosales no es pendiente. Claro, yo participo porque él cree en la elección como lo creo yo. Pero bueno, ¿quién lo habilitó? El gobierno. Eso es una hueá del gobierno. ¿Cómo la juramentación? Y vuelvo al tema. Entonces, si tú le comes el peine al gobierno y no va, quiere decir que la trampa funcionó. Y deberías pensar tú, oye, pero caí en la trampa. Soy un bobo. Está puesto ahí, es obvio que eso es una trampa, me están conduciendo por el paredón y yo me la comí. Yo debería pensar
y el liderazgo debería pensar. Lo que pasa es que como no hay MUP, no hay dirección, ya todos somos enemigos, debimos pensar una respuesta discutida a ver qué vuelta le damos a eso. Yo le digo a la gente, yo no voy a mentirle a nadie, yo no estoy aquí para mentir, porque tú eres periodista y yo soy periodista. ¿Tú sabes lo que significa el valor de la verdad para un periodista? Eso es como un médico que mata a un paciente. Si yo me pongo a decir mentiras, ofendo mi oficio. Entonces yo le voy a decir de verdad a la gente y se lo he dicho. Si yo tengo que juramentarme en la Asamblea Nacional, voy a ir. ¿A qué hago yo? Me paro ahí y digo, en esta Asamblea Nacional moribunda, ¿quién dijo eso? Me van a decir, se van a poner bravos, yo lo digo chévere. No, entonces eso tiene vuelta. Ahora, no es un problema de principio y de honor. Eso es una trampa. No puedes responderla con ética, con moral, porque es una trampa. Ahí no está en juego la moral. Ahí lo que está en juego es la inteligencia, el cerebro, para ver cómo salgo del pozo donde me quieren meter y me libero y sigo hacia adelante. ¿Así consideras que es un error llamar a la abstención en este momento? Claro, es un error grave. Es un error grave. Mira, primero justicia. En el año 2005 se dividió. Leopoldo, Gerardo Blay, Ramón José Medina, mi hermano, Delsa Solórzano, se fueron de Primera Justicia, y Julio Borges, Capriles, Carlos Ocarí, yo vi llorar a Carlos Ocarí cuando fuimos a la abstención. No fueron al proceso porque no se podía ir, pero defendieron la vía electoral y se dividieron. Eso fue un resultado de la abstención. Pero no solo fue ese, sino que además nosotros nos paramos, ese día Henry Ramos Alú, Enrique Mendoza, Tulio Álvarez, que era el encargado del estudio de la cosa electoral, y le dijimos al país, hay fraude. Y resulta que en ese momento Chávez tenía el barril a 120. Había logrado ganarnos en el revocatorio porque implementó las misiones, ganó un año con las firmas planas y de una baja popularidad subió, se recuperó, porque fue a las mayorías. Y en las mayorías consiguió los votos suficientes para ganarlo. No, hay fraude, eso fue un rayo láser que no sé qué se metió. Nunca pudimos probar el fraude. Pero como era un escudo, para no analizar por qué Chávez nos había ganado, seguimos adelante y después en las municipales y en la Asamblea Nacional nos fuimos y perdimos esos espacios. Estás hablando de fraude, pero ¿cómo luchar contra ese Consejo Nacional Electoral que muchos han denunciado de fraudulento, de viciado, tanto los procesos como el resultado que ha dado la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena? ¿Cómo luchar estas próximas elecciones municipales, Kiko Bautista, desde la alcaldía de Baruta? Si ustedes se meten en @Kiko Bautista, en Periscope o en Facebook, Twitter, van a encontrar que en este estudio donde estamos, con Kikosi, yo tengo ya no sé cuántas semanas diciendo que para combatir al fraude, si nosotros fuéramos serios, y en vez de usar el fraude como excusa, hicimos todo lo posible para quitárnoslo de encima, o sea, combatir el fraude, nosotros deberíamos llamar a la OEA, deberíamos llamar a los aliados, deberíamos ir a Dominicana y comprometer al gobierno en esos escenarios a la observación internacional y a una vigilancia de todo el proceso. Ya que ellos no nos dan garantías aquí, presionar con la solidaridad que tenemos. Cuando Pérez Jiménez en el año 52 llamó un referéndum y Acción Democrática del Partido Comunista, las fuerzas más importantes de la época, llamaron a la abstención, la gente fue a votar y se le ganó a Pérez Jiménez y tuvo que hacer fraude. Porque voy a copiar un argumento que dice Elías Santana. Tú eres del Magallanes, del Caracas. Sí, que tienes cara caraquista. Yo lo vi y este caraquista. Los magallaneros nos olemos, sabemos cómo son.
Si tú estás en la tribuna y hay una jugada cerrada en primera, ¡Fravepa, manager vendido! No te paran. Pero si tú estás en el juego, sale el manager tuyo y dice, mira, repíteme la jugada, vamos a ir a pelear, porque está en el juego. Y eso es verdad. La abstención no sirve para nada, es un error. Y lo demostró en el 2015. Yo fui dirigente estudiantil, eso lo he dicho en todos lados, de la UCB. ¿Tú estudiaste? Okay. En la UCB, la política era el pan nuestro de cada día. Y uno tenía que estar pila con la política. Y entonces los centros de estudiantes, como la izquierda era mayoría, por cierto, las fuerzas que hoy gobiernan allá eran minoría en los medios estudiantiles. Entonces eran abstencionistas. Su discurso era, no vamos a los centros de estudiantes porque por la vía electoral no se cambia el gobierno, pero esto es un centro de estudiantes. ¿Qué mensaje le envías al resto de la oposición, quienes están llamando a la abstención? Que reflexionen, que estudien historia, que suban el nivel, que hagan encuestas, que midan, que hagan discusiones abiertas, que escuchen a la gente, que suban el ánimo, que aprendan de la historia, que revisen toda esta nueva tecnología de redes y todo eso para que descubran que se puede segmentar y descubrir cómo piensa la gente, focus group, que utilicen las herramientas de la política para competir con un gobierno que en esos términos nos lleva una morena, en vez de deprimirse, en vez de pelearse entre ellos, suban el nivel, animen a la gente, defiendan a Venezuela, sean dirigentes políticos y den una demostración de unidad y dejen de estar atacándose unos contra otros. Ahora, el día de ayer pudimos consultar a el secretario general de la Causa R, José Ignacio Guedes, y él nos decía, el Chato Guedes nos decía que hacía una propuesta para el próximo 17 de diciembre a realizar primarias de cara a unas presidenciales. ¿Usted está de acuerdo a realizar unas primarias de cara a esas presidenciales de 2018, más allá de estas municipales, que ya es candidato? Antes de llegar a las municipales, primero vamos a movernos con las condiciones. Vamos a desmantelar la trampa de la juramentación. Vamos a tener una política frente a eso. Y luego vamos a recuperar la unidad. Porque ahora somos 3 sectores, no somos 2. Hoy María Corina Machado le cae encima a Luis Florido porque ir al diálogo es traición. Y Luis Florido responde que eso es una decisión de todos los partidos en la Asamblea Nacional donde están los suyos. Entonces, pero además, o sea, están los radicales, están los abstencionistas y estamos nosotros los que creemos en el voto. Ahora somos 3 fracciones, así no sirve, eso es un error. Tenemos que sentarnos otra vez, discutir la política, entender que tenemos diferencias y respetar las diferencias. Ser tolerantes, como dice que debe ser un demócrata. Entender que la diversidad, la sociedad es diversa y nosotros lo somos. Nosotros no somos como ellos, de pensamiento y partido único. Y entonces, una regla de juego para que la mayoría ejerza la dirección de la oposición. Eso significa consulta, investigar si es posible los consensos y unos acuerdos mínimos de no agresión, de no escupirnos y maltratarnos públicamente, sino tratarnos como aliados. Si eso lo cumplimos, que no es difícil, que hay que tener voluntad política y ¿cómo es? Conciencia para sentir que hay que rectificar, nosotros podemos ir a la primaria, armarnos de valor, convencer a la gente y ganar. Ahora, para finalizar la entrevista, nombraste una palabra, lo que es la discusión. Me vino a la mente sobre lo que es la ley aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de la ley contra el odio. ¿Considera que esta ley sea una traba, una conchita de mango, como decimos los venezolanos, de cara a estas municipales? Eso es otra trampa más, otra trampa. No nos damos cuenta que ellos hacen toda esta carrera de obstáculos. Si la ley del odio la aplican, los primeros que van presos son los de Zurda Conducta, Diosdado, el Canal 8. Todos ellos, porque ellos son los que viven, bueno, difamando, cayéndole encima a los que piensan distintos a ellos. Pero la hacen para las redes, para amedrentarnos, para hacernos sentir que tienen control sobre lo que escribimos, la manera en que vemos las cosas. El carnet de la patria, fíjate, le daban una pestaña a la gente, le quitaban el carnet, dame mi carnet, toma la pestaña. Cuando vayas a votar, metes la pestaña esta y me traes la tuya. Y yo te devuelvo el carnet y tu bolsa es clara. Entonces la persona que hacía eso cree que en el truco ese estaba controlada. Van a saber cómo voto. Entonces ellos son muy hábiles en esas cosas. Entonces, que pongan las leyes del odio y que sigan en el proceso de colonizar y controlar la sociedad. Que sigan callando a la gente, que la gente no se va a callar porque no se puede tapar el sol con un dedo. A quienes nos están sintonizando a través de las pantallas de BPI TV, un mensaje claro y preciso de cara a estas próximas elecciones como candidato y al gobierno nacional también que nos están viendo. Nosotros tenemos que resistir. Baruta nos entrega, Chacao nos entrega, Maracaibo nos entrega, Valencia nos entrega. Cuidar nuestras fortalezas, porque eso es fundamental para reconstruir la fuerza opositora. Si es verdad que la guerra
la política es continuación de la guerra en tiempos modernos, las posiciones son clave. ¿Cómo vamos a convertir el carnet de la patria si no tenemos recursos, institucionalidad, planes para compensar la pobreza de la gente? De manera que es fundamental mantener gobernaciones y alcaldías. Porque además, yo vivo en Bellomonte, yo vivo aquí, en Baruta. Yo no soy un exilado ni nada, un extraterrestre, un paracaidista, yo vivo aquí. Y amo Bellomonte. Yo además nací en Los Chaguaramos. Aquí está mi familia, mis hermanos, mis vecinos, mi casa, las matas, esto está lleno de matas. Hay guacamayas, guacharacas, todo. Yo me despierto todas las mañanas con ganas de matar unas guacharacas que empiezan a hacer bulla, pero las amo. En mi casa en estos días consiguieron una pereza, digamos, una cosa maravillosa. Son construcciones de la época de Pérez Jiménez, el Cutáchira. Esto es una maravilla. Claro que está venido a menos porque el gobierno nos destruyó la calidad de vida, es verdad. Pero todavía tenemos algo. Aquí están nuestros colegios, nuestros centros comerciales, nuestros clubes. ¿Cómo es que yo voy a entregar todo esto, mi vida, a una señora militante del oficialismo para que me meta unos colectivos, me expropie o me meta a vivir una familia, me destruya todo lo que hemos construido, porque ese es el capitalismo y la revolución y ese cuento, y me acabe como han acabado con el país? No, yo me resisto, no nos vamos a rendir. Aquí hay que hablarle a la gente con claridad, y yo le estoy diciendo a todos, yo tengo mucha gente que se ha ido, me duele que se vayan. Hice una encuesta ahorita para ver cómo estamos en Baruta, 62% del baruteño se quiere ir. Yo lo entiendo, lo comprendo, yo no ofendo a nadie, pero permítame decirle que hay que pelear por Venezuela, que tenemos que quedarnos aquí, que tenemos que vencerlo, porque no hay derecho que un gobierno tan malo nos gane. Ahora hay que corregir, hay que ser honestos, decir la verdad, entender a la gente, y por encima de todo, somos aliados, debemos tratarnos bien y con respeto, tener objetivos. Ya basta de una dirigencia que está los caballos detrás de la carreta, que siempre está dejándose llevar y nunca dirige. Hay que, si se es dirigente, hablarle a la gente y convencerla, o que nos convenzan, pero en todo caso tener objetivos concretos y seguir adelante. Así es, amigos de BPI TV, acabamos de conversar con el candidato a la alcaldía de Baruta, el periodista Francisco Kiko Bautista, dando un balance de la situación, no únicamente aquí en el municipio, sino en el resto de Venezuela. De Caracas, se despide para BPI TV Luis Gonzalo Pérez.